Desde su nacimiento como nación, la historia del pueblo de Israel está marcada por milagros extraordinarios. De hecho, ningún pueblo ha sido testigo de una manifestación tan continua y directa del poder de Dios como Israel, que presenció milagros que nadie jamás vio. Ellos vieron abrirse el mar, caer maná del cielo, la columna de fuego en el día y la nube de noche. Vieron salir agua de la peña, escucharon directamente la voz de Dios. Sin embargo, a pesar de tantos milagros, muchos se apartaron. Levantaron un becerro de oro y en medio de la provisión divina murmuraron contra Dios. Más adelante, este mismo pueblo en otra generación caminó con Jesús. Lo vieron sanar a los enfermos, abriendo los ojos de los ciegos, levantando paralíticos, resucitando muertos, perdonando pecados. Pero alguno lo vendió por 30 monedas de plata. Y cuando llegó la hora oscura, cada uno huyó para salvar su vida. No quedaba nadie de aquel pueblo que vitoreaba al Mesías con ramas de palma. Y de sus seguidores, solo Juan y las mujeres permanecieron con él. La tragedia espiritual más grande es esta, que muchos caminaron con Dios, pero no todos permanecieron con Dios. Esto nos lleva a una advertencia que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 24, versículos del 10 al 12, que dice: Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Como podemos ver, la apostasía no es solo un fenómeno del pasado. Ha estado presente desde los días de Israel. Ha recorrido toda la historia de la iglesia y, según las palabras del Señor, se intensificará en los últimos tiempos. Conviene establecer, antes que nada, que la palabra griega apostasía significa apartarse, desertar o rebelarse contra una posición previa. Por lo tanto, solo puede apostatar quien primero estuvo dentro. Un incrédulo, por ejemplo, no puede abandonar una fe que nunca tuvo. La apostasía es deserción espiritual. Ahora bien, las Escrituras destacan la diferencia entre caída y apostasía. Por ejemplo, Pedro cayó al negar a Cristo, pero se arrepintió y volvió. El apóstata, en cambio, abandona y no quiere volver. Fíjese cómo lo describe 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. En medio de la tristeza de esta realidad, toca comprender que muchos comienzan con entusiasmo espiritual. Se congregan, cantan, sirven, predican a todos sus allegados la palabra de Dios, estudian con pasión la palabra, se apuntan a todos los estudios bíblicos, tienen hambre y sed de la palabra, y no solo la leen, la escudriñan. Pero con el tiempo, algunos, o muchos, como dice este texto, dejan de orar, dejan de congregarse, dejan de escudriñar la palabra, permitiendo que el mundo ocupe el lugar de Dios. Y es que la apostasía no ocurre de un día para otro. Es el resultado de pequeños abandonos acumulados. En estos 3 versículos, Jesús advierte 3 síntomas claros de la apostasía: traición entre los creyentes, odio entre los hermanos y engaño religioso. Cuando la verdad deja de ser prioridad en la vida del creyente, la mentira encuentra un terreno fértil. Si el creyente no se mantiene fiel al estudio bíblico, fácilmente puede caer en el engaño del mundo. Y lo más alarmante del texto es la palabra muchos. No serán pocos. No se trata de casos aislados. Muchos son, están siendo y serán muchos. Pero el mensaje de Jesús concluye con un llamado a la perseverancia. Mateo 24, versículo 13 dice: Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Sabe? La fe verdadera no es emoción momentánea, ni a largo plazo. Es fidelidad por todo el tiempo. Perseverar significa permanecer aún cuando otros abandonan, creer cuando muchos dudan, amar cuando otros se enfrían, seguir a Cristo aunque el mundo se oponga. La perseverancia no es perfección nuestra,
sino de aquel que vive en todo aquel que es salvo. A continuación, un importante estudio sobre la apostasía. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. Cuando nos paramos a considerar los eventos que tienen que ver con los tiempos de la segunda venida del Señor, con frecuencia, en este tiempo de espera o tiempo de dolores de parto, que anticipan este evento glorioso, nuestra atención con frecuencia es llevada a considerar realidades cósmicas o sociales que tienen que ver con terremotos, convulsiones, conflictos, persecuciones por la fe. Como con frecuencia y como en muchos aspectos de nuestra vida somos llevados a buscar los conflictos externos, las responsabilidades de otros, y falta una perspectiva de autocrítica de la realidad que hay en nosotros. Cuando el Señor llega a este punto, empieza con una afirmación que me estremece. Muchos se escandalizarán. Muchos tropezarán, traducen muchas de las versiones castellanas, como veremos un momento. El Señor declara que hay muchos que van a encontrar excusas para no seguir a Dios, para no seguir en los caminos de Dios. Excusas para alejarse, excusas para no congregarse, excusas para vivir la fe a su manera o su fe, excusas para crear su propia espiritualidad. El Señor Jesucristo nos ha enseñado a lo largo de su vida que los realmente bienaventurados son aquellos que se acercan al Señor sin excusas. Se acercan al Señor a su manera. Mateo capítulo 11, versículo 6 dice: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Porque incluso muchos de los que se encontraban con Jesús vieron en él motivo de escándalo. Le criticaban, que si se juntaba con, que si comía y bebía, que si hacía de esta forma o de la otra. Aun siendo él el perfecto, aquel que estaba limpio de toda mancha y de toda culpa, muchos que se acercaron y fueron confrontados por Jesús, se alejaron tristes de sus encuentros con el Maestro, buscando excusas que justificasen sus reacciones. ¿Qué no pasará entonces con la Iglesia, una comunidad imperfecta? Dentro de este periodo de espera, ante la venida del Señor Jesús, este periodo que va desde su ascensión hasta que Él regrese, la mirada ahora se torna hacia lo que ocurre dentro del pueblo de Dios, dentro del reino que Dios mismo ha instaurado en la tierra con su primera venida. La realidad de aquellos que se definen como pueblo de Dios, pero que viven en muchas ocasiones con las intrigas, pasiones y engaños de los opositores de la fe. Nos habla de la realidad de muchas personas, tristemente este calificativo muchos estremece, que teniendo en muchas ocasiones un amor auténtico por buscar de Dios, anhelando respuestas que Dios ofrecía, pero que nunca las hicieron suyas. Como leía Carmen en la introducción, estas palabras del apóstol Juan nunca fueron parte del pueblo de Dios. Salieron porque no fueron parte de este pueblo, sino que fueron personas que, por causas originadas en el entorno del pueblo de Dios, terminan alejándose del Dios que da vida. Nos habla de oposiciones, nos habla de rencores, nos habla de odios, nos habla de conflictos de unos a otros, una expresión común para referirse a los mismos miembros del pueblo de Dios y sus vínculos, que debían de ser amor los unos para los otros, perdón los unos para los otros, preferirse los unos a los otros. Sin embargo, en estos tiempos no es esta la realidad. Y la realidad de unos a los otros, la realidad del pueblo de Dios, la realidad de la Iglesia en muchas ocasiones es que se causan tropiezos. Muchos tropezarán. Y a veces nos paramos a pensar, sí, salieron porque no era, tropezaron, y vemos su responsabilidad y nos desentendemos. Pero el Señor aquí quiere un momento que nos paremos a reflexionar qué es lo que causa escándalo y tropieza. En este contexto el Señor empieza con esta tragedia de la Iglesia, los tropiezos. Este término tropiezo, la Reina Valera de 1909 y una de las últimas versiones del año 2000 lo traducen como escandalizar. Del mismo modo,
Del mismo modo se traduce en la versión portuguesa y en versiones inglesas. Es la traducción de un verbo griego que es escandalizo. El significado de este término es poner un lazo o una piedra de tropiezo en el camino. Sin embargo, en el sentido bíblico siempre tiene un sentido metafórico, de tal forma que habla de un obstáculo moral o ético que se levanta en el camino, más que algo físico. Entonces lo que el Señor nos está diciendo es que muchos toparán con obstáculos en su camino, obstáculos morales, obstáculos éticos, que les llevarán a no seguir a Jesús o alejarse de ahí. Y es aquí donde la Iglesia, como comunidad de fe, a lo largo de estos 2000 años, haríamos bien en asumir las responsabilidades de los tropiezos puestos que han sido un estorbo para muchos, que han servido de excusa para que muchos se alejen de seguir a Cristo. Claro que la Iglesia es una comunidad de seres imperfectos, y como tal la maldad le afecta. Todos somos pecadores, la Iglesia está compuesta de seres pecadores, por tanto la maldad está presente. El problema no es que la maldad esté presente, sino que se intente esconder y no confrontar, que no sea reconocida, que no sea restaurada. Y en muchas ocasiones ahí hemos encontrado a lo largo de estos 2000 años, en el seno de la Iglesia, abusos de poder, opresión de los débiles, colonialismo, inquisiciones de todo tipo, con el fin de dominar desde la base del terror y el miedo, más que de acercar a las personas por medio del amor y de la entrega. Ahora, cuidado, tengamos una perspectiva correcta, que denunciemos los estorbos que tantas veces están presentes en la Iglesia, no tiene que ser un velo que tape la bondad, porque la Iglesia ha hecho mucho bien en la historia. Y es un elemento esencial e imprescindible para dar esperanza a una humanidad que vive en tinieblas. Sin embargo, en medio de este tiempo de espera del regreso del Señor, que es la Iglesia, lo que debiera caracterizar al pueblo de Dios es la sinceridad, reconocer sus responsabilidades, somos imperfectos, y cuidar de forma espiritual del débil, del dañado, del herido. Y esta debiera de ser la seña de identidad de la Iglesia, más que ciertas liturgias y ciertas formas. En estos últimos tiempos que estamos viviendo, constantemente se están revelando todo tipo de escándalos, de inmoralidades, de absurdos dentro de la Iglesia que durante siglos han estado tapados y que siguen suponiendo argumentos a muchos para no acercarse a Cristo. Escándalos de todo tipo sexual, escándalos de todo tipo económico, escándalos de todo tipo de abuso de poder, escándalos de manipulación, escándalos de engaños. Y cuando las personas sencillas que buscan esa fe que restaure sus vidas se topan con estas conductas, en muchas ocasiones salen huyendo. Salieron. Nunca llegaron a ser, se acercaron, sí, pero salieron huyendo porque lo que vieron les llevó a alejarse de Dios. Y así aquella comunidad que debiera acercar a la fe, aleja de Dios. En lugar de allanar el camino que acerque a las almas a Dios, hemos colocado minas que dificultan el encuentro con el Señor y Salvador. Minas que dotan de excusas a muchos para permanecer al margen de la fe. Y aquí el Señor va a poner el dedo en la llaga de tres grandes escándalos que han afectado históricamente a la Iglesia y que debemos estar atentos para no reproducir, que somos llamados a considerar para huir de ellos, para confesarlos y para que el pueblo de Dios, a pesar de sus imperfecciones, pueda ser luz en medio de los días malos que se avecinan antes de la venida del Señor. Y el primero de estos puntos lo encontramos en el versículo 10 y habla de divisiones y tropiezos. Y ahí está diciendo el Señor, Mateo 24, versículo 10, muchos se escandalizarán y ¿qué harán? Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Fíjate qué esquema, divisiones y murmuraciones de todo tipo en el pueblo de Dios. El primer problema que se pone de relieve es la desunión. Uno de los grandes llamados del Señor para reconocer a su pueblo lo encontramos en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Todo lo contrario de lo que se relata, donde unos se destruyen con murmuraciones, con pisotearse, con querer hacerse grandes, haciendo pequeño al otro, aborreciéndose y llenándose de odio mutuo. Esta realidad
no es del presente solamente. En tiempos de Pablo, él tenía que enfrentar a aquellos que desacreditaban al apóstol por su apariencia física, por su mensaje, por sus enseñanzas. Algunos le dieron la espalda y le dejaron solo. Las divisiones en la iglesia de Corinto eran míticas y señal de los conflictos y divisiones incipientes. Evodia y Síntique, allí en Filipos, también estaban enfrentadas y son llamadas a tener un mismo sentir. Y desde entonces, escisiones, divisiones, conflictos, en donde siempre la semilla del odio queda sembrada, en donde se ofende, se falta el respeto, se niega el saludo. Y al final, en medio de todo este ambiente, ¿dónde queda el amor de Cristo? ¿Dónde queda el perdón de Cristo? ¿Dónde queda el servicio de Cristo? ¿Dónde queda la gloria de Cristo? Nuestro entorno sí que observa la realidad de nuestras acciones y nuestras relaciones, y leen el mensaje que comunicamos y se llenan de estupefacción. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo, aquellos que en teoría tenemos el mismo sentir, si no somos capaces de vivir el amor que pretendemos contagiar en este tiempo de todo tipo de oposiciones. Una de las tragedias de este odio del presente se manifiesta cuando se reviste con apariencia de piedad, donde los seguidores de los mensajes de los líderes reconocidos de la iglesia quedan cautivos para enfrentarse unos a los otros diciéndose yo soy de. Y en medio de estas luchas, yo soy de, surgen insultos, descalificaciones, ridiculizando al que no piensa igual que uno, ridiculizando al que no sigue las instrucciones o directrices de su maestro, o que no sigue las prácticas de su dogma, olvidando la realidad de que la iglesia tiene un único maestro, y no soy yo, es Cristo. Ninguno de nosotros somos maestros, sino somos instrumentos en manos del maestro, que es Cristo. Esta semana se me acercaba alguien para hablar, y dentro de la conversación, con temor, me hizo una pregunta: ¿cómo es que hay tantas iglesias evangélicas aquí? ¿Qué le vas a decir? La Biblia nunca enseña que la cristiandad debe ser uniforme, pero sí unánime, teniendo un mismo sentir, el sentir de honrar y glorificar a Cristo en medio de este tiempo, y en medio del lugar en el que hemos sido colocados. Pero si por un lado bendigo a Cristo, y por otro maldigo al hermano, maldigo al prójimo, ¿estoy siendo coherente? ¿O estoy dando un testimonio de las mismas maldades que suceden en esta generación? Al final, las escisiones, divisiones, son escándalos y tropiezos para aquellos que ven desde fuera. Un segundo error lo encontramos en el versículo 11, un segundo escándalo. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Los engaños y manipulaciones desde el púlpito cristiano y desde lugares de autoridad. Ese ministerio de aquellos que desde el mismo seno de la iglesia, llenándose de palabras espirituales, credenciales espirituales, difunden un mensaje que no viene de Dios, intentando crear un evangelio cautivador que atraiga a su generación, y se olvidan de la verdad del evangelio, que es solo la palabra de Dios. Las consecuencias de estas tareas es que muchas personas empiezan a divagar, personas sencillas que empiezan a vagar en pos de ideas que no vienen de Dios, porque solo la verdad es la que trae libertad, nunca el engaño. Esto, de nuevo, no es algo de la modernidad. En el primer siglo de la Iglesia nos vamos encontrando la realidad de los falsos profetas que se manifestaban en medio de las iglesias. Mensajes de los judaizantes que querían llevar las almas cautivas de regreso al legalismo del Antiguo Testamento, de todo aquello que Cristo les había liberado, querían que volviesen a esclavizarse de ellos, volverles a arrastrar a las cadenas de la religión. Los mensajes de los gnósticos desde la cultura helenista, que apelaban a diferentes niveles de libertinaje, incluso hasta un ascetismo elevado. Un intento por merecer y lograr una posición diferente. Tal era la tragedia en medio de las iglesias en el siglo I, que el mismo apóstol Pablo tiene que alzar la voz para declarar algo contundente. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica
diferente el Evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El Evangelio no tiene que ver con formas. El Evangelio no tiene que ver con principios de conducta. El Evangelio tiene que ver con la fe que descansa en Cristo como Señor y Salvador. El Evangelio descansa en ese mensaje de que la única forma de llegar a Dios es aceptar su regalo por la gracia. Reconocer que somos pecadores, que no merecemos nada y que Cristo murió por ti, murió por mí, para acercarnos a Él. Cualquiera que te lleva por un camino de intentar ganar el cielo por buenas obras, por penitencias, por ofrendas, por sacrificios, por ritos, por santidad, por méritos, te está engañando. Porque la salvación solo es por la gracia en Cristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Y si empezamos a añadir cosas, entonces estamos desvirtuando el Evangelio, y no es el Evangelio de Cristo. Con el paso de los siglos, los engaños han proliferado en la historia de la humanidad. Personas que han comenzado a negar la deidad de Cristo. Otros han negado la humanidad de Cristo. Otros han cuestionado el infierno y el castigo eterno. Otros anuncian el universalismo de que Dios es amor y al final va a perdonar a todo. Perversiones múltiples del mensaje del Evangelio que distorsionan la verdad y llevan mentes cautivas. El mismo apóstol Pablo lo denuncia en otra de sus cartas a Timoteo. Y allí le dice que esta va a ser una de las consecuencias y una de las realidades que se padecerán en los posteros tiempos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, la verdad, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Personas sencillas, ávidas de conocer, pero que solo quieren oír, no la verdad que les confronte, sino las palabras que les estimulen, que alivien sus conciencias, en muchas ocasiones muertas. ¿Sabes? Cuando llegamos al final de la revelación de la Biblia, en el libro de la revelación, que es Apocalipsis, hay unas palabras que debieran de llenarnos de temor. Dice Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Y de forma similar lo encontramos cuando se redacta la ley, Deuteronomio capítulo 4, versículo 2 y 12, versículo 32. Si quitares o añadieres de lo que Dios ha dado, estás cometiendo un delito muy grave. Cuidado con los falsos maestros. Tenemos todo lo que necesitamos y la verdad que nos hace libres es la que está revelada en la palabra de Dios, en la Escritura, en ese canon inspirado. Pero hay un tercer problema. Dice el versículo 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La tercera piedra de escándalo tiene que ver con conductas inmorales. El término maldad que se está usando aquí es la traducción de un vocablo griego que es anomia. Tiene que ver con el sentido de iniquidad, de vivir sin ley, y está referido sobre todo a aquellos que rechazan la ley de forma rebelde, que rechazan la obediencia a la palabra de Dios de una forma rebelde. No al que comete un pecado, sino al que de una forma radical y constante se opone a la verdad de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, define un poquito este concepto. Dice, todo aquel que comete pecado, pecado como hábito, práctica, no como un acto esporádico, que todos lo cometemos, sino cuando tiene un hábito, una práctica de mentir, de engañar, de murmurar, de robar, cuidado. Dice, infringe también la ley, porque el pecado es anomia, es infracción de la ley. No meramente es una infracción, sino un rechazo flagrante en de rebeldía, actuar y vivir al margen de la ley. Esta definición expone el carácter esencial del pecado como el rechazamiento de la voluntad de Dios, para sustituirla por la voluntad de uno mismo. Fíjate, muchos en nuestros días predican, bueno, cree a tu manera, cree en ti mismo. Yo creo, pero creo a mi manera. Fíjate, esto es anomia. Esto es vivir en rebeldía contra los mandatos de Dios, porque no puedo creer a mi manera lo que me conviene. Tengo que creer todo el consejo de Dios, todo lo que Dios pide, cosas que me agradan y cosas que me confrontan. Y todo eso tiene que ser parte. Y muchas personas van a encontrar tropiezo en estas conductas que quieren vivir al margen de Dios. Podríamos definir ahí dentro las prácticas inmorales permitidas en el tiempo, que son un mal testimonio,
que estorban el acercamiento, pero podríamos pensar en cosas muy graves que se manifiestan tristemente en nuestros ámbitos. Pero también podemos pensar en las murmuraciones, en la falta de perdón, en el ver la mota de polvo en el ojo ajeno, pero no ver las vigas que nosotros cargamos. La realidad de una falsa apariencia de piedad que solo disimula la maldad, pero que no confronta su pecado. Esa voz que constantemente denuncia a otros, pero que no asume su propia realidad. Y esta hipocresía, esta falta de sinceridad genera rechazo y estorbo. Este vivir una doble moral genera un estorbo. Provee de excusas para muchos. Pero a pesar de todo esto, de la tragedia, de los escándalos de la fe, tenemos un llamado y una responsabilidad personal en estos textos. Todo fracaso, todo escándalo que encuentres nunca justifica la apostasía. Nunca justifica el dar marcha atrás. La perseverancia es la única clave. Somos llamados a perseverar en la fe. Y esta palabra perseverar nos invita a poner la mirada en Cristo y seguir hacia adelante, no mirar a los seres humanos. El concepto de perseverancia es el testimonio de la paciencia que crece y se desarrolla en medio de la prueba. Las pruebas, los conflictos, las desilusiones forman parte de nuestro camino cotidiano. Y es ahí, en ese ámbito, donde somos llamados a soportar, sabiendo que nuestra seguridad y esperanza no está en los seres humanos imperfectos, sino en el Cristo perfecto. Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es nuestro referente y modelo. Solo Él es nuestra paz. Y somos llamados a servir en medio de un mundo imperfecto, en medio de una comunidad imperfecta, pero siguiendo a un Dios perfecto. La realidad de nuestro mundo es la que es. La realidad de la comunidad de la fe es la que es. Pero el llamado que recibimos es a seguir a Cristo, seguir a Dios. Él es perfecto. Y ahí a veces tenemos que soportar cosas que nos desagradan. Cosas incluso que vemos que pueden suponer un estorbo. Denunciarlas, limpiarlas, confesarlas, pero seguir avanzando, siguiendo a Cristo. Somos llamados, con esta palabra perseverar, a no dejarnos llevar por las excusas, sino a ser constantes en la fe. Porque el Señor al final nos declara que las excusas de que nos adueñamos no son más que una justificación para no depositar la confianza en el que salva. La apostasía es dejarse guiar por las excusas. Es dejarse llevar por argumentos de mira lo que ocurre, lo que pasa, y esconderse delante de ellas para no comparecer delante de Dios. Pero sabes, en el tiempo señalado, todos vamos a tener que comparecer delante de Dios desnudos, sin excusas, al descubierto de nuestra realidad, y cada uno daremos cuenta a Dios por lo que somos, por lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Cada uno dará cuenta a Dios de sí. Y yo tendré que dar cuentas por mi vida y por mis escándalos, por los tropiezos que haya puesto también para otros. Estas excusas las escuchamos en muchas ocasiones en el día de hoy. Personas que han dejado de acudir a la iglesia, personas que se han escondido en su propio mundo, personas que no quieren saber incluso del Evangelio, personas que niegan la fe y que empiezan a argumentar que los escándalos de la iglesia, que la hipocresía de la iglesia. Y en muchas ocasiones cuando personas vienen con estos argumentos, delante de mí les confronto con una realidad. Menos mal, les digo, que fuera de la iglesia todo es perfecto, ¿verdad? En el mundo no hay hipocresía, no hay escándalos en la sociedad en medio de la que vivimos. ¿A qué no los hay? Desde luego que hay, y muchos más. No, el tema no es si la iglesia es perfecta o imperfecta. El tema es que tendremos que comparecer delante de Dios, de un Dios perfecto, y seremos medidos en comparación con Él, no con sus siervos, en comparación con Él y no con su iglesia. Y en este peregrinaje, todos, absolutamente, somos imperfectos. Y estamos rodeados de personas imperfectas. Y todos pretendemos acercarnos con nuestras imperfecciones a aquel que es el Cristo, el perfecto, el Hijo de Dios. Y en este camino, rodeados de cosas que quieren estorbarnos, escandalizarnos, somos llamados a soportar con paciencia, a perseverar
lo que nos escandaliza de otros. Y somos llamados a soportar y a perseverar para que juntos podamos llegar a ser instrumentos de Dios en medio de este tiempo. Para que podamos ser canales de bendición, para que podamos ser luminares que enseñen el camino de Cristo, quien es el único perfecto. Y ahí necesitamos que sea Dios quien nos ayude para ser canales de bendición. Necesitamos que sea Dios quien nos proteja para no ser estorbos, que nos perdone por si en muchos momentos no hemos sido fieles en nuestro testimonio de su gloria. Pero al final, en este proceso, bienaventurado y feliz, aquel que en medio de un mundo lleno de tropiezos, de escándalos, de imperfecciones, no ponga excusa para creer en Cristo. Por eso, no sé cuál es tu situación en este día, pero desde aquí quiero invitarte a que reconsideres las excusas. Si estás poniendo excusas para acercarte a Jesús, si estás poniendo excusas para cumplir con lo que Dios dice en su palabra, tanto a orar, a congregarse, a leer, a perseverar, si estás poniendo excusas, que las analices y que pienses que de todas ellas vas a tener que dar cuentas. Pero también es tiempo de que me analice y de que nos analicemos para ver si estamos siendo motivo que dé excusas a otros. Y pedir perdón al Señor y pedir perdón a los que nos rodean para allanar el camino, reconociendo que somos imperfectos, pero que queremos que las personas vean a Cristo y señalarle a Él. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga y que nos ayuden en medio de este tiempo para que no seamos tropiezo y para que no aceptemos los tropiezos para seguir a Cristo, porque solo en Cristo hay esperanza, solo en Cristo hay vida, solo en Cristo hay perdón. Que Dios te bendiga.
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo